Bienvenidos a Canal Cultura Boricua. Hoy tenemos en pantalla a un puertorriqueño de allá de la diáspora, un joven cuya familia es del pueblo de San Sebastián. Se llama José Padilla y lo consideran el talibán boricua. Y vamos a ver el rostro. Hoy tenemos el rostro con un atuendo rojo con blanco. Esta era un joven que había cogido, ¿verdad? Una decisión que él tomó para seguir los pasos de Al Qaeda, y parece que el FBI lo descubrió y esta manera pues le dieron muchos años de cárcel, que todavía alegadamente al el momento que estamos grabando este video está todavía preso en los Estados Unidos cumpliendo varias órdenes, ¿verdad?, de arresto que tenían contra él cuando estaba el gobierno de Bush hijo. Exactamente fue que le sucedió. Y tenemos varios, como en 4 fotos que aparecen. Hemos tratado de dibujar la imagen de él, como era el rostro de él en estos momentos particulares. Y tenemos también un narrativo que dice que es un ciudadano del estadounidense, como puertorriqueño que es, de origen boricua, que fue protagonista de un caso judicial emblemático tras los atentados del 11 de septiembre. Él fue culpable en el 2007 por cometer terrorismo en el extranjero, y en el 2014 le dieron 21 años, le aumentaron la sentencia. Y se esperaba que tuviera una liberación en el 2025. Hasta el momento que hemos visto no parece que no ha surgido dicha noticia. O no surgió en el 2025. Fue detenido en mayo de 2002 en el aeropuerto de O'Hare, allá en Chicago. Ustedes saben que es uno de los más grandes del mundo, si no es el más grande, ¿verdad? Estamos por ahí. El gobierno de los Estados Unidos acusó inicialmente de conspirar para detonar una bomba sucia, según los argumentos que tenían por allí, y que lo estaban, ¿verdad?, relacionando con Al Qaeda. Estuvo 4 años detenido en una brigada naval, dicen ellos, de Carolina del Norte, y fue acusado como combatiente enemigo. Ese fue el título que le dieron. Vamos a escuchar eh, lo que lo que tiene que decir, ¿verdad?, el informe sobre la investigación que se hace en internet sobre este personaje importante, ¿verdad?, porque es el único latino o hispano que se le ha señalado de seguir el camino ¿verdad?, de Al Qaeda, que fue el enemigo y fueron los responsables, según ellos, del 11 de septiembre, que por cierto aquí los invitamos para que vean la pintura dedicada a lo del 11 de septiembre. Vamos a escuchar, digamos, ¿verdad?, lo que tenemos en relación a José Padilla y su historia como ser el llamado talibán boricua, y todo en detalle, ¿ok? Escuchemos lo que hemos podido conseguir para beneficio de todos. José Padilla, historia del llamado talibán boricua. José Pedelo Dobrón, ciudadano estadounidense de origen puertorriqueño, fue arrestado en 2002 y se convirtió en una de las figuras más controversiales de la llamada guerra contra el terror. Aunque la prensa lo apodó el talibán boricua, este nombre fue considerado incorrecto, pues sus supuestos vínculos eran con Al Qaeda, no con los talibanes. Contexto y arresto 2002. Fue detenido en el aeropuerto de Chicago en agosto de 2002, tras regresar de Pakistán. El gobierno de Estados Unidos, bajo la administración de George W. Bush, lo declaró combatiente enemigo, a pesar de ser ciudadano estadounidense. En ese momento, el fiscal John Ashcroft afirmó que Padilla planeaba detonar una bomba sucia en Estados Unidos, aunque esa acusación nunca se incluyó en los cargos formales. Detención en aislamiento y controversias. Padilla fue trasladado a una prisión militar en Charleston, Carolina del Sur, donde permaneció incomunicado durante 3 años y medio sin presentación formal de cargos. Organizaciones como la ACLU denunciaron que sufrió tortura, aislamiento extremo y privación sensorial, alegando que estuvo 1.307 días en una celda pequeña y sometido a técnicas que afectaban su salud mental. Estas denuncias posteriormente fueron desestimadas por los tribunales, incluyendo la Corte Suprema. Juicio y condena. En 2007, Padilla fue finalmente juzgado en una corte civil en Miami. Fue declarado culpable de pertenecer a una célula terrorista que apoyaba a Al Qaeda, de conspirar para cometer asesinatos y promover la Guerra Santa.
En 2008, recibió una sentencia de más de 17 años, luego aumentada a 21 años tras apelación. Actualmente cumple su condena en la prisión federal de máxima seguridad de East Florence, en Colorado. Impacto legal y político del caso. El caso de Padilla se convirtió en un precedente sobre los límites del poder presidencial para designar ciudadanos estadounidenses como combatientes enemigos. Fue clave para el debate sobre los derechos constitucionales, el debido proceso y los excesos en la guerra contra el terror. ¿Por qué lo llamaron el Talibán boricua? La prensa acuñó el apodo tras relacionarlo erróneamente con los talibanes, aunque los cargos se relacionaban con Al-Qaeda, organizaciones distintas. Su conexión con el Islam y su supuesta participación en complots terroristas después del 11 de septiembre. El apodo fue criticado por ser impreciso y sensacionalista. Resumen final. José Padilla es un estadounidense de origen puertorriqueño cuya detención marcó un momento clave en la política antiterrorista de Estados Unidos. Su caso mezcla controversias legales, acusaciones de tortura y preocupaciones por derechos civiles. Refleja el ambiente de miedo post-11 de septiembre. Sigue siendo un ejemplo citado en debates sobre detención indefinida y poderes extraordinarios del gobierno. 1. Orígenes, biografía y el apodo problemático. José Padilla, Brooklyn, 1970, es un ciudadano estadounidense de ascendencia puertorriqueña que, tras una juventud marcada por pandillas en Chicago y varias detenciones menores, se convirtió al Islam en la adultez y adoptó el nombre Abdullah al-Muhajir. Esa trayectoria biográfica, de marginalidad urbana a religiosidad, se ha usado de forma simplista para narrar una deriva hacia el extremismo, pero es más correcto verla como una biografía típica de movilidad y vulnerabilidad social en grandes ciudades, antes de su presunto contacto con círculos radicales en los 90. El apodo talibán boricua fue una construcción mediática imprecisa, los cargos nunca alegaron pertenencia a los talibanes sino apoyo a Al-Qaeda, organizaciones distintas en liderazgo, objetivos y estructura. Ese mote refleja un clima post-11S donde Talibán funcionó como sinécdoque del enemigo global, diluyendo diferencias entre actores y reforzando estigmas hacia musulmanes y, por extensión, a identidades latinas asociadas al Islam. 2. Arresto y giro excepcionalista, del Material Witness al Enemy Combatant. Padilla fue arrestado en Chicago, 8 de mayo de 2002, bajo sospecha de planear una bomba sucia, inicialmente como testigo material. Un mes después, la Casa Blanca lo designó combatiente enemigo, trasladándolo al sistema militar y negándole jurisdicción civil durante 3 años y medio. Este cambio no fue menor, convertía un asunto penal ordinario, con reglas probatorias y garantías, en un expediente de seguridad nacional con detención indefinida. La acusación por bomba sucia, clave para el pánico público, nunca se presentó formalmente en el pliego de cargos final. En términos de teoría del Estado, su caso ilustra el excepcionalismo jurídico posterior al 11S, la ampliación de facultades ejecutivas bajo la retórica de guerra, incluso frente a ciudadanos con derechos constitucionales plenos. La designación de Enemy Combatant a un ciudadano cuestionó la frontera entre lex civilis y lex belli, inaugurando un terreno híbrido donde el Ejecutivo reclamó potestades tradicionalmente propias del teatro de operaciones militares. 3. Aislamiento, denuncias de tortura y la disputa por el debido proceso. Durante su confinamiento militar en Charleston, estuvo incomunicado largos periodos, según denuncias de la ACLU y su defensa, sometido a aislamiento extremo, privación sensorial y otras técnicas coercitivas durante aproximadamente 1.307 días. Tales alegatos se insertan en la discusión sobre no-touch torture, tortura psicológica / ambiental, y sus efectos en la capacidad de un acusado para asistir en su defensa o incluso ser considerado competente para juicio. Aunque estas reclamaciones fueron desestimadas más adelante por los tribunales por razones jurisdiccionales o de mérito, el expediente alimentó debates académicos y de derechos humanos sobre los límites del trato a detenidos en el marco de la guerra contra el terror. La atención central aquí es epistémico-procesal, cómo evaluar la voluntariedad y confiabilidad de declaraciones obtenidas tras años de aislamiento. Incluso sin confesiones formales, la erosión cognitiva denunciada por la defensa plantea si ciertos procesos devienen inherentemente viciados. Los tribunales, no obstante, evitaron convertir estas acusaciones en una doctrina general contra la detención prolongada en contextos de seguridad nacional. 4. Reenrutamiento a la jurisdicción civil, juicio, condena y reevaluación en apelación. En 2006-2007, el caso pasó finalmente a Corte Federal en Miami, donde un jurado declaró culpable a Padilla por conspiración para cometer asesinatos y apoyar a una célula vinculada con Al-Qaeda, no por la bomba sucia. Fue sentenciado en enero de 2008 a más de 17 años, pena que luego aumentó a 21 años en apelación. El aumento respondió a una revaloración de la gravedad y el papel atribuido a Padilla dentro de la conspiración, así como a criterios de disuasión en materia de terrorismo. El tránsito del fuero militar al civil, sin incorporar el cargo mediáticamente más explosivo, sugiere un ajuste estratégico del gobierno, maximizar la probabilidad de condena con evidencia más firme, asociación y conspiración, y minimizar el riesgo de sentar precedentes desfavorables sobre el Poder Ejecutivo ante una eventual revisión de la Corte Suprema si insistían en juzgar en sede militar a un ciudadano.
5. La dimensión mediática, del espectáculo de la bomba sucia a la memoria pública. El anuncio televisado del fiscal general John Ashcroft sobre una posible bomba sucia produjo un efecto performativo, fijó en la memoria pública a Padilla como símbolo del terror doméstico, pese a no constar ese cargo en la acusación final. Este desfase entre narrativa oficial inicial y realidad procesal es un caso de estudio sobre agenda setting y priming emocional en seguridad nacional. Una etiqueta impactante puede dominar el relato mucho después de perder sustento jurídico. El apodo Talibán Boricua, reproducido en portales y podcast, encapsula esta dinámica, simplifica, estigmatiza e ignora distinciones doctrinales, Talibán vs. Al-Qaeda, a la vez que exotiza la identidad puertorriqueña en clave de amenaza. Esta mediatización dificulta debates matizados sobre derechos ciudadanos cuando el acusado pertenece a minorías raciales o religiosas. 6. Efectos en libertades civiles, un límite real al poder ejecutivo. Diversas coberturas subrayan que el caso Padilla ayudó a limitar, o al menos acotar, el uso de la etiqueta combatiente enemigo contra ciudadanos. El argumento, la presión de litigios, críticas de la ACLU y escrutinio público forzaron al gobierno a replegarse al fuero civil, evitando consolidar un atajo permanente para la detención indefinida de estadounidenses. Sin embargo, el límite fue más práctico político que normativo taxativo, no surgió una prohibición categórica, sino un costo reputacional y procesal que desincentivó repeticiones masivas del modelo Padilla. Desde la perspectiva del derecho constitucional, el legado es ambiguo, se preservó la jurisdicción civil para la etapa decisiva, juicio y condena, pero se toleró una ventana de detención extrajudicial prolongada en nombre de la seguridad. La doctrina judicial resultante privilegió deferencia al Ejecutivo en contextos de guerra/terrorismo, sin invalidar ex ante la categoría de enemy combatant aplicada a ciudadanos. 7. Comparaciones necesarias, continuidad y singularidad. Comparado con otros detenidos post-11S, el caso Padilla es singular por tratarse de un ciudadano y por la publicidad de la bomba sucia. En otros expedientes, por ejemplo, Material Support, conspiración, la Fiscalía optó desde el inicio por cortes federales, acumulando un historial de condenas con estándares probatorios tradicionales. En Padilla, el experimento militar y su posterior rectificación muestran la curva de aprendizaje institucional. El gobierno calibró que las cortes civiles eran suficientemente eficaces y más sostenibles ante escrutinio público y apelaciones. 8. Identidad, Puerto Rico y recepción local. Para Puerto Rico, el mote boricua en un caso de terrorismo internacional generó una disonancia. Por un lado, el énfasis en la diáspora, nacido en Brooklyn, familia puertorriqueña. Por otro, el riesgo de estereotipación colectiva. Medios locales y de la diáspora han revisitado el expediente al cumplir 20 años de su encarcelamiento, resaltando el componente de debido proceso y las implicaciones para ciudadanos estadounidenses en general, no para una comunidad específica. 9. Lecciones y legado. 1. El poder del encuadre. Un anuncio temprano puede marcar indeleblemente un caso, incluso si no se sostiene en la acusación final. La brecha entre seguridad percibida y realidades jurídicas requiere alfabetización mediática. 2. Equilibrio seguridad-derechos. La experiencia mostró que las Cortes Federales son capaces de procesar casos complejos de terrorismo sin abandonar garantías básicas, reduciendo la tentación del vía crucis militar para ciudadanos. 3. Ambivalencia normativa. El caso no clausuró jurídicamente la figura del combatiente enemigo, pero elevó su costo político procesal, desincentivando su uso indiscriminado contra estadounidenses. 10. Conclusión. El caso de José Padilla es un laboratorio histórico jurídico de la era post-11S, un ciudadano atrapado entre la construcción mediática del terror y la reconfiguración del poder ejecutivo en nombre de la seguridad. Su tránsito del régimen militar al judicial, la ausencia del cargo de bomba sucia en la acusación final y la disputa por las condiciones de su detención dibujan un legado ambiguo. Hubo corrección de rumbo hacia el proceso regular, pero sin una doctrina que prohíba con claridad las excepcionalidades que lo hicieron posible. En ese sentido, Padilla sigue siendo símbolo y advertencia, símbolo de la ansiedad nacional tras el 11S y advertencia de cómo el miedo puede ensanchar el margen de maniobra estatal a costa del debido proceso, especialmente cuando el acusado pertenece a minorías racializadas o religiosas. En este canal estamos comprometidos con la historia de Puerto Rico y aquellos personajes que de alguna manera dejan algún recuerdo en la memoria del puertorriqueño. Y esta noticia pues la escuchamos acá los que residimos acá en Puerto Rico, pues se escuchó esa, ¿verdad? Esa noticia que para la familia sería algo negativo, ¿verdad? Y para el puertorriqueño también. Nada, y esto se debe a unas investigaciones que ellos realizaron y de alguna manera pues llegaron a esas conclusiones. Nada, gracias por tu tiempo. Continuamos pintando y dibujando para Puerto Rico y el mundo. Hasta pronto.